En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús, fuente de agua que emana hasta la vida eterna, la luz del mundo, la resurrección y la vida para todos los que creen en Él. Que su gracia esté con todos ustedes. Muy buenos días a todos. Dispongámonos a ofrecer este santo sacrificio. Como cada domingo nos reunimos a la escucha de la palabra de Dios y para ser alimentados también con el pan vivo bajado del cielo. Dispongamos nuestro corazón para participar dignamente, pidiendo con humildad el perdón de nuestros pecados. Decimos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ponemos en las manos de nuestro Dios nuestras intenciones y necesidades. También pedimos en esta celebración por la salud de Rosario Aguilera Suárez, Virginia Suárez, por la conversión de Jesús Aguilera, de las familias Montiel Suárez, Padilla Padilla, por Milvian Griselda Izaguirre, por las necesidades de la familia Márquez Morales, por la paz del mundo. Le pedimos al Señor para que ya no haya más abortos en el mundo. Por el eterno descanso de Fernando Márquez, Mario Ramírez Araujo, Rodolfo Sánchez, Catarino Sánchez Acevedo, María Luisa Ulises Ibarra, Jesús María Nava Villegas, Alfonso Nava Villegas, María Dolores Gasca López, Tomás Quintana Gasca, José Castro, María Luisa Muñoz, José Guadalupe Padilla Padilla, Humberto Arias Pérez, Petra Ramos y por las ánimas del purgatorio. Oremos. Te rogamos, Señor Dios nuestro, que con tu auxilio avancemos animosamente hacia aquel grado de amor con el que tu Hijo, por la salvación del mundo, se entregó a la muerte. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Vamos a escuchar con atención la palabra de Dios. Del libro del profeta Ezequiel.
Del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: Pueblo mío, yo mismo abriré tus sepulcros, los haré salir de ellos y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel. Cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo mío, ustedes dirán que yo soy el Señor. Entonces les infundiré a ustedes mi espíritu y vivirán. Los estableceré en su tierra y ustedes sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo cumplí. Palabra de Dios. Desde el abismo de mis pecados clamo a ti. Señor, escucha mi clamor. Que estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Si conservaras el recuerdo de las culpas, ¿quién habría, Señor, que se salvara? Pero de ti procede el perdón, por eso con amor te veneramos. Confío en el Señor. Mi alma espera y confía en su palabra. Mi alma aguarda al Señor, mucho más que a la aurora el centinela. Como aguarda a la aurora el centinela, aguarda a Israel al Señor, porque del Señor viene la misericordia y la abundancia de la redención, y Él redimirá a su pueblo de todas sus iniquidades. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, los que viven en forma desordenada y egoísta no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no llevan esa clase de vida, sino una vida conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Quien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. En cambio, si Cristo vive en ustedes, aunque su cuerpo siga sujeto a la muerte a causa del pecado, su espíritu vive a causa de la actividad salvadora de Dios. Si el Espíritu del Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en ustedes, entonces el Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, también les dará vida a sus cuerpos mortales por obra de su Espíritu que habita en ustedes. Palabra de Dios.
Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. El que cree en mí no morirá para siempre. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo se encontraba enfermo Lázaro en Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. María era la que una vez ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabellera. El enfermo era su hermano Lázaro. Por eso las dos hermanas le mandaron decir a Jesús: Señor, el amigo a quien tanto quieres está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo: esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, se detuvo 2 días más en el lugar en que se hallaba. Después dijo a sus discípulos: vayamos otra vez a Judea. Los discípulos le dijeron: Maestro, hace poco que los judíos querían apedrearte, ¿y tú vas a volver allá? Jesús les contestó: ¿acaso no tiene 12 horas el día? El que camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. En cambio, el que camina de noche tropieza porque le falta la luz. Dijo esto y luego añadió: Lázaro, nuestro amigo, se ha dormido, pero yo voy ahora a despertarlo. Entonces le dijeron sus discípulos: Señor, si duerme, es que va a sanar. Jesús hablaba de la muerte, pero ellos creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús les dijo abiertamente: Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado ahí, para que crean. Ahora vamos allá. Entonces Tomás, por sobrenombre el gemelo, dijo a los demás discípulos: vayamos también nosotros para morir con él. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania quedaba cerca de Jerusalén, como a unos 2 kilómetros, y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta respondió: ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Ella le contestó: sí, Señor. Creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Después de decir estas palabras, fue a buscar a su hermana María y le dijo en voz baja: ya vino el Maestro y te llama. Al oír esto, María se levantó en el acto y salió hacia donde estaba Jesús, porque él no había llegado aún al pueblo,
sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en la casa consolándola, viendo que ella se levantaba y salía deprisa, pensaron que iba al sepulcro para llorar ahí y la siguieron. Cuando llegó María a donde estaba Jesús, al verlo, se echó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, al verla llorar y al ver llorar a los judíos que la acompañaban, se conmovió hasta lo más hondo y preguntó: ¿Dónde lo han puesto? Le contestaron: Ven, Señor, y lo verás. Jesús se puso a llorar y los judíos comentaban: de veras, cuánto lo amaba. Algunos decían: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego de nacimiento hacer que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido todavía, se detuvo ante el sepulcro, que era una cueva, sellada con una losa. Entonces dijo Jesús: quiten la losa. Pero Marta, la hermana del que había muerto, le replicó: Señor, ya huele mal, porque lleva 4 días. Le dijo Jesús: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo ya sabía que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho a causa de esta muchedumbre que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Luego gritó con voz potente: Lázaro, sal de ahí. Y salió el muerto, atado con venda las manos y los pies y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo: desátenlo para que pueda andar. Muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor. Meditemos la palabra de Dios. Cuando Jesús tiene el encuentro con Nicodemo en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan, le advierte que quien no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Y estos domingos, estos personajes del Evangelio que hemos escuchado, la samaritana, el ciego de nacimiento y Lázaro, ponen de hecho cómo Jesús realiza esta promesa: el que no renace del agua y del Espíritu. Ahí están los 3 elementos. Allá en el pasaje de la samaritana, Jesús nos dice: yo soy la fuente de agua viva, el que beba de esta agua no tendrá más sed. Es renacer de esa agua. Y luego con la luz, aquel ciego que nunca había visto comienza a ver, es iluminado, recibe la presencia del Espíritu y entonces renace también del Espíritu. Y ya con este pasaje del Evangelio, Jesús nos recuerda una de las gracias y consecuencias del bautismo: la vida. Podemos participar del reino de Dios. Vamos a tener la certeza de que vamos a resucitar. Estamos llamados a la vida. Y sobre todo el Señor nos lava y nos purifica de nuestros pecados. Entonces, hermanos, con este pasaje de la resurrección
el Señor nos recuerda que Él viene a darnos la vida. Tanto amó Dios al mundo, le va a decir Jesús a Nicodemo, que envió a su propio Hijo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. Y entonces la enseñanza, que le devolvió la vista al ciego, ¿no podía haber hecho más por su amigo Lázaro? Pues entonces Cristo nos enseña que esto es parte de un plan y tenemos que dejar que este plan se lleve a cabo. Si va a intervenir es porque ya Dios lo tiene así dispuesto y se nos invita a creer, y la fe nos lleva a confiar ante la dificultad, ante la prueba. Es fácil preguntar como Marta y María, ¿dónde estabas? Si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero el Señor nos invita a confiar. ¿Qué no te he dicho que tengas fe? Que si crees. Y entonces el creer nos debe llevar a confiar y a ponernos en las manos de Dios y dejar que las cosas pasen, que las cosas sucedan, que fluya, porque todo es para nuestra salvación. Muchos nombres en la Sagrada Escritura tienen este significado. A lo mejor será casualidad, será coincidencia, pero es interesante lo que sucede al conocer el significado de los nombres. Por ejemplo, Betania significa casa de la aflicción, casa del pobre. Y si vemos, allí en Betania está una aflicción. Aquel hermano muriendo, aquel hermano en agonía, aquel hermano que está padeciendo. Casa de la aflicción, casa del pobre, donde falta algo. Si algo tienen los signos del Evangelio de San Juan, es que se realizan a partir de nada. Allá en las bodas de Caná ya no hay vino. En el milagro de la multiplicación de los panes ya no hay pan. En el milagro de Jesús caminando sobre el agua ya no había barcas. En el milagro del ciego de nacimiento nunca había visto. Aquí en el milagro de Lázaro ya lleva 4 días muerto, ya huele mal. Entonces, del nada, ya no hay nada en adelante. Es que el Señor actúa. Entonces está la casa de la aflicción, está el hogar del dolor. Y el nombre de Lázaro significa Dios se manifiesta. Dios obra misericordiosamente. Y ya tiene sentido. Lázaro estaba en Betania. En Betania está Lázaro, es decir, en la casa de la aflicción, Dios muestra su misericordia. El profeta que hemos escuchado en la primera lectura, al hablar de los muertos y de los huesos secos, está hablando del pueblo de Israel que está en el cautiverio. Allá está el pueblo de Israel en la casa de la aflicción. Allá está el pueblo de Israel pobre, careciendo de tierra, careciendo de hogar, siendo esclavo. Pudiéramos decir, estaba en Betania. El pueblo de Israel está en Betania. Ahí están muertos, como huesos secos. Y entonces el profeta dice, va a venir el Señor con su luz, con su espíritu, y va a resucitar estos huesos secos y les va a dar vida. Lázaro, Dios se manifestará, Dios actuará su misericordia. Y entonces, en la segunda lectura, San Pablo nos vuelve a decir lo mismo. Por el bautismo, nosotros ya recibimos esa vida. Ya hemos resucitado y por lo tanto ya no vivan otra vez
en las obras de las tinieblas, en las obras del pecado. Ya vivan en esta nueva vida que el Señor nos concede con su Espíritu. Vivan de acuerdo al Espíritu de Dios. Y estamos llamados a vivir de este Espíritu porque hemos renacido también del agua y del Espíritu. Hemos recibido este bautismo y desde nuestra aflicción, desde nuestra casa de la pobreza, Dios se manifiesta. Dios manifiesta su poder. Y entonces, lo mismo que hace con Lázaro, lo hace con nosotros el día de nuestro bautismo. Sal, levántate, estás atado por el pecado original. Desátenlos para que puedan andar. Quítenle el paño de la cara para que puedan ver. Eso lo realiza Dios con nosotros el día de nuestro bautismo. Por último, mis hermanos, Lázaro muere. Jesús lo resucita, pero Lázaro resucita para regresar a su antigua vida, a su situación natural, a seguir trabajando al cuidado de sus hermanas. Por ahí hay una leyenda que dice que eran dueños como de un mesón, ¿verdad? Entonces, pues a seguir trabajando. Más adelante el evangelista Juan va a decir que los judíos quieren matar a Lázaro porque muchos están creyendo en Jesús a consecuencia de su resurrección. Pues de hecho Lázaro vuelve a morir. Jesús se aproxima a Jerusalén. Es una realidad. Los judíos quieren matarlo. Sarcásticamente lo menciona Tomás, como hemos escuchado. Ándenles, pues vamos a morir juntamente con él. Cristo ya se acerca a Jerusalén. Cristo ya está cerca de la hora de entregarse por nosotros. Pero Él no tiene miedo a la muerte, porque sabe que Él tiene el poder para dar su vida, para morir y después para volverla a tomar. Cristo ha resucitado, el Espíritu de Dios que ha resucitado a Jesucristo, también nos resucitará a nosotros, dice San Pablo. Pues entonces, Cristo sabe que va a resucitar, pero a diferencia de Lázaro, no es para volver a morir. Lázaro regresa al mundo. Cristo, después de resucitar, sube al cielo. Lázaro volvió a morir y espera ahora la resurrección final. Cristo vive para siempre. Y entonces nosotros debemos mirar hacia la resurrección de Jesús. Es lo que nos debe dar confianza, es lo que nos debe ayudar a creer. Querer que no nos pase nada para seguir viviendo en este mundo va a ser un continuo cansancio, es un continuo batallar, morir, resucitar, volvernos a morir, volver a resucitar. Entonces, los cristianos estamos llamados a poner nuestra mirada y a confiar en aquel que es la resurrección y la vida, en que así como vamos a participar de su muerte, vamos también a participar un día de su resurrección. Por el bautismo participamos de la muerte de Cristo, pero también participamos de su gloria. Dirá San Pedro al final del capítulo 6 de este Evangelio de San Juan, cuando los judíos le dan la espalda, cuando muchos de sus discípulos se van, porque Él ha dicho que su cuerpo y su sangre son verdadera comida y verdadera bebida, que el que coma su cuerpo y beba su sangre vivirá para siempre. Les pregunta Él, ¿ustedes también van a dejarme? Le contesta Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y eso, mis hermanos, es lo que hemos escuchado en este domingo. Jesús tiene palabras de vida eterna. ¿A dónde vamos a ir? ¿Quién podrá ofrecernos el perdón de nuestros pecados?
¿Quién nos mostrará el amor y la misericordia? ¿Quién nos levantará de la casa de la aflicción? Solamente Dios, solamente nuestro Señor Jesús. Solamente Él tiene palabras de vida eterna. Hacemos profesión de nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allá de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. A Jesús, que es nuestra resurrección y nuestra vida, pidamos por toda la humanidad y por nosotros. Vamos a responder: Señor, ten piedad. Para que el Redentor del mundo, que se entregó a la muerte para vivificar a su pueblo, libere a la Iglesia de todo mal. Oremos. Para que el Redentor del mundo, que oró en la cruz por quienes lo crucificaban, interceda ante el Padre por los pecadores. Oremos. Para que el Redentor del mundo, que experimentó en la cruz el sufrimiento y la angustia, se compadezca de los que sufren, les dé fortaleza y paciencia y alivie sus dolores. Oremos. Para que el Redentor del mundo, a nosotros, sus siervos, que en estos días nos disponemos a recordar con veneración su cruz, nos reconforte con la fuerza de la resurrección. Oremos. Escúchanos, Señor Jesús, y ten piedad de nosotros y de toda la humanidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Vamos a presentar nuestras ofrendas. Bendito sea Señor por este pan fruto del que trabajo el hombre que recibiste con necesidad. Ya te presentamos, que será para nosotros pan de vida. Entonces, Señor, que este vino, fruto de la vid, del trabajo del hombre que recibiste con necesidad, te presentamos, será para nosotros bebida de salvación.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Escúchanos, Dios Todopoderoso, y concede a tus siervos, en quienes infundiste la sabiduría de la fe cristiana, quedar purificados por la eficacia de este sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque Él, como verdadero hombre, lloró la muerte de su amigo Lázaro, y como Dios eterno, lo hizo salir vivo del sepulcro. Él mismo, compadecido de todos los hombres, por medio de sus sacramentos, nos conduce a una vida nueva. Por eso, los coros de los ángeles eternamente con júbilo te adoran, y también nosotros, uniendo a ellos nuestras voces, cantamos humildemente tu alabanza. Están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos, santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad
a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra y reunida en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Alfonso y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Pedimos por nuestros fieles difuntos y por Fernando Márquez, Mario Ramírez Araujo, Rodolfo Sánchez, Catarino Sánchez Acevedo, María Luisa Ulises Ibarra, Jesús María Nava Villegas, Alfonso Nava Villegas, María Dolores Gasca López, Tomás Quintana Gasca, José Castro, María Luisa Muñoz, José Guadalupe Padilla Padilla, Humberto Arias Pérez, Petra Ramos Pérez, y de todos los que han muerto en tu misericordia, con las ánimas del purgatorio, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Te pedimos por nuestros enfermos, por la salud de Rosario Aguilera Suárez y de Virginia Suárez, por la conversión de nuestros seres queridos, de Jesús Aguilera, de la familia Montiel Suárez, de la familia Padilla Padilla, por Milvian Griselda Izaguirre, por nuestras intenciones y necesidades, por la familia Márquez Morales, por la paz del mundo, para que ya no haya más abortos en el mundo. Concédenos a todos que con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, San Felipe de Jesús y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos deseamos fraternalmente la paz. La paz contigo, Guarejo. Paz contigo.
Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Cuerpo y la sangre de Cristo me guardan para la vida eterna. Amén. Oremos.
Te rogamos, Dios Todopoderoso, que podamos contarnos siempre entre los miembros de aquel cuyo cuerpo y sangre acabamos de comulgar, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Y que el Señor esté con ustedes. Inclinen la cabeza para recibir la bendición. Bendice, Señor, a tu pueblo que espera los dones de tu misericordia y concédele recibir de tu mano generosa lo que tú mismo lo mueves a pedir. Por Jesucristo nuestro Señor. La bendición de Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. En el nombre del Señor, pueden ir en paz. Que tengan todos un buen día, feliz domingo para todos. Gracias por acompañarnos.